Hay momentos en la vida en los que incluso lo que Dios llegó a mandarnos o darnos puede volverse para nosotros una piedra de tropiezo. Y quiero explicarte cómo. En el segundo libro de Reyes aprendemos sobre Ezequías, un rey justo que empezó a quitar toda la idolatría del pueblo de Judá. Pero dice la Escritura, e hizo Ezequías lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, es decir, lugares de adoración, quebró los ídolos y destruyó las imágenes de Acera, una deidad. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y Jehová Dios de Israel puso en él su esperanza. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová como ordenó Moisés. Está este rey que es recto y empieza a destruir todas las cuestiones de la idolatría, pero llega a este punto que es bien interesante, destruye y hace pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Esta serpiente que Moisés había levantado diciendo, si tan solo miras la serpiente, quedarás sano. Esa cosa de bronce, porque al final era una cosa que Jehová le había mandado a Moisés hacer para liberar a Israel, ahora había dado un giro de papel en el pueblo y ahora ya no era algo que traía salvación hacia Israel, ahora era una piedra de tropiezo y la gente le prendía incienso y adoraba a la serpiente de bronce. En la Conferencia General de octubre del 2016, el elder Quentin L. Cook compartió un discurso llamado Valientes en el Testimonio de Jesús. En este discurso compartió lo siguiente. Hace muchos años mi padre construyó una pequeña cabaña en una parte de la hacienda donde había crecido. El panorama de las praderas era excepcional. Fui a verla cuando se construyeron las paredes y me sorprendió una ventana con una vista que daba directamente a un poste eléctrico a corta distancia de la casa. Para mí era una gran distracción de la magnífica vista. Entonces dije, papá, ¿por qué dejaste que pusieran el poste eléctrico directamente enfrente de la ventana? Mi padre, un hombre excepcionalmente práctico y tranquilo, exclamó emocionado. Quentin, para mí, ese poste eléctrico es la cosa más hermosa de toda la hacienda. Luego me explicó. Cuando miro ese poste, recuerdo que no tendré que cargar agua en cubos desde el manantial hasta la casa para poder cocinar, para lavarme las manos o para bañarme, como yo lo hacía cuando era niño. No tendré que encender velas o lámparas de aceite en la noche para poder leer. Quiero ver ese poste eléctrico para mirarlo por la ventana. Mi padre, dice el elder Cook, tenía una perspectiva diferente sobre los postes eléctricos de la que yo tenía. Para él, el poste representaba una mejor vida. Para mí, una piedra de tropiezo a un magnífico paisaje. Papá valoraba mucho más la corriente, la luz y la limpieza que un bello panorama. Inmediatamente me di cuenta de que mientras el poste era una piedra de tropiezo para mí, tenía un gran significado práctico y simbólico para mi padre. Una piedra de tropiezo es un impedimento, dice el elder Cook, a una creencia o entendimiento, o un obstáculo al progreso. Tropezar espiritualmente es caer en el pecado o en la rebeldía. Una piedra de tropiezo puede ser cualquier cosa que nos distraiga de alcanzar metas justas. El elder Cook cuenta una historia que nos ayuda a ver muy bien el ejemplo o lo que estoy tratando de ilustrar aquí. Lo que para uno puede ser una cosa que nos agrade, nos conforte e incluso nos edifique, para otro tal vez podría parecer una piedra de tropiezo. Y esto era lo que pasaba con Israel, lo que Jehová había puesto para elevar al pueblo, para fomentar su fe. De alguna manera el pueblo logró hacerlo algo que los alejara de Jehová. Aquello que Dios nos da, incluso aquello que Él instruye, puede llegar a un punto en que para nosotros se vuelva una piedra de tropiezo. Ahora, esto tiene mucho sentido
Y en este contexto tiene mucho sentido lo que Primera de Pedro 2, 6, 8 dice, hablando de Cristo, por cuanto también contiene la Escritura, o también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión a la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Estamos hablando de Cristo. Él pues es honor a vosotros los que creéis. Pero a los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y broca de escándalo para aquellos que, siendo desobedientes, tropiezan en la palabra para la cual fueron también enseñados. La cabeza, la piedra del ángulo, la parte principal, lo que más va a edificar, llegó a ser para ellos piedra de tropiezo. Entonces entendemos que el que algo sea edificante o sea piedra de tropiezo no siempre depende de la naturaleza de la cosa o del ser, sino de cómo nosotros lo vamos a recibir. La serpiente de bronce fue hecha para edificar, pero al final era una piedra de tropiezo en este punto de la historia. Jesucristo vino a edificarnos, pero para algunos llegó a ser piedra de tropiezo. Las cosas se vuelven piedra de tropiezo no porque lo sean en sí, sino por nuestro proceder en cuanto a ellas, en cuanto a cómo reaccionamos a ellas. Por ejemplo, ya lo vimos, Cristo fue la cabeza del ángulo, pero piedra de tropiezo para algunos. La serpiente de bronce fue sanación de Jehová, pero para algunos, más bien, él fue el punto para alejarse de Jehová en idolatría. Debemos de tener cuidado de la manera en la que estamos viendo, tomando o utilizando las cosas que Dios nos da, nuestro cuerpo, nuestras oportunidades, nuestras relaciones, nuestras oportunidades de crecimiento espiritual también. Porque un llamamiento puede ser para edificar, pero si yo lo ocupo para satisfacer mi propio orgullo personal, al final será piedra de tropiezo para mí y para muchos. Debemos de tener cuidado de cómo estamos viendo, tomando o utilizando las cosas, porque pueden llegar a ser piedra de tropiezo, incluso aquellas que Jehová ha instituido.